Bienvenidos a una nueva emisión de Economía de fin de semana en France 24. Hoy hablaremos de cómo los fenómenos climáticos están afectando la seguridad alimentaria. Desde temperaturas récord hasta tormentas e inundaciones devastadoras, el clima extremo de 2023 ha puesto de relieve la urgencia de abordar el cambio climático, ya que las olas de calor, sequías e inundaciones se vuelven cada vez más frecuentes y graves. Nos vamos a concentrar en nuestra región, que es una importante despensa mundial de alimentos. Según el Banco de Desarrollo de América Latina, 1 grado más en la temperatura en la tierra supone una reducción del rendimiento de cultivos, sobre todo en maíz y trigo, aunque también están incluidos otros como arroz y soya. Vemos las cifras en este momento en sus pantallas. Por eso hemos invitado a este programa a Álvaro Lario. Él es el presidente del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, que es una agencia especializada de Naciones Unidas, cuyo objetivo es proporcionar fondos y movilizar recursos para promover el progreso de los habitantes en situación de pobreza, sobre todo en zonas rurales. Muchas gracias por acompañarnos en France 24. Muchas gracias por la oportunidad. Primero que todo quiero preguntarle, América Latina es una región con un enorme potencial agrícola, todos lo sabemos, pero también muy susceptible a los fenómenos climáticos. ¿Cómo está afectando el fenómeno del Niño, sobre todo a los pequeños agricultores este año? Los efectos del Niño se manifiestan durante aproximadamente un año y el máximo punto es alrededor de Navidad. Para los pequeños agricultores y los ganaderos, muchas veces lo que predecimos genera una gran incertidumbre y lo más importante es que estos sistemas agrícolas imiten los ecosistemas para tener suelos más saludables, producción más diversa, mayor resistencia a estos eventos extremos. Para nosotros las soluciones basadas en la naturaleza y lideradas por los pueblos y por las comunidades, desde la agroecología, la permacultura, se basan en este principio de imitar la naturaleza. Por eso es importante que las políticas nacionales les apoyen con servicios financieros, protección social, para anticipar y mitigar estas consecuencias de los desastres naturales. Señor Lario, uno de los ejemplos en la región es Uruguay, que está viviendo una de las peores sequías de su historia, si no la peor en la historia reciente, y se ha llegado a decir que uno de los grandes problemas en Uruguay es la infraestructura. ¿Usted cree que esto es un problema generalizado en América Latina? ¿Y cómo llegar a tecnificar una actividad que todavía parece ser bastante rústica en la región? Bueno, la gestión del agua es fundamental en el mundo entero. Casi todas las conversaciones que tengo con muchos líderes mundiales, ministros, se centran en la infraestructura del agua. Ahora, yo creo que con la presencia del Niño se vuelve todavía más crítica en la región. En Perú, por ejemplo, ya estamos viendo anunciados que las principales regiones del país van a tener restricciones de agua potable en los próximos meses. Nosotros trabajamos en este tipo de proyectos, por ejemplo, en Perú, con mujeres indígenas en el Bosque de las Nubas. Les ayudamos construyendo reservorios de agua, sistemas de riego por goteo que se enfrentan a la sequía, y también enfocándonos en que continúen con una producción, en este caso de plantas medicinales, infusiones que les permitan seguir teniendo unos ingresos a pesar de los retos relacionados con el agua. Claro, y en una región como la nuestra, América Latina, donde 1 de cada 2 empleos es informal, ¿cómo hacer para que estos pequeños y medianos agricultores puedan sobrevivir a estos fenómenos climáticos? Porque en últimas son ellos los que se ven más afectados, sus cultivos quedan destrozados. ¿Cómo hacen para recuperarse después? Efectivamente, es muy importante que no solo nos enfoquemos en la mitigación, pero también en cómo apoyar a estos pequeños agricultores en técnicas de adaptación a muchos de estos eventos. Estas técnicas, pues, hacerles que tengan acceso a cultivos más resistentes al clima, semillas mejoradas, financiamiento y acceso a los mercados, muchas veces infraestructura ligada, a la sequía, en otros casos a las inundaciones. La tecnología es claramente una de las soluciones. Además, creemos que hay oportunidades en el proceso de urbanización. Estamos viendo cada vez más que para alimentar a las ciudades se necesita alimentos crudos más nutritivos y no tanto procesados, y esto significa oportunidades de empleo a lo largo de la cadena de valor y en buena parte para los pequeños agricultores. Señor Lario, estamos hablando de fenómenos climáticos que ocurren con frecuencia. Esto no es un fenómeno que ocurra en determinado momento, sino todo el tiempo estamos viviendo esta clase de situaciones. Entonces, ¿qué deberían hacer los gobiernos? Porque
digamos, hoy la situación es difícil, pero mañana también va a ser difícil. Efectivamente, lo que estamos viendo es que cada vez va a ser más difícil. Los shocks, especialmente de eventos extremos del clima, inundaciones, altas temperaturas, sequías, ciclones, van a hacer que sea todavía más difícil producir los alimentos y ponen en situaciones de pobreza y de riesgo a buena parte de estos agricultores. Esto lo que requiere es mayor inversión en adaptación, que además nos ayuda a preservar muchas veces también el medio ambiente y el planeta. Muchas de las prácticas de adaptación también reducen emisiones, almacenan el carbono, como por ejemplo la agroforestería, el pastoreo rotativo, empleo de energías renovables, y son prácticas positivas para la naturaleza. Así que tenemos cada vez más que integrar el clima y la producción de alimentos. Yo quisiera, muchas gracias por estas respuestas y quisiera que habláramos ahora de otro tema que es la seguridad alimentaria, que está muy relacionado también con lo que estamos hablando. Naciones Unidas estima que 1 de cada 10 personas se acuesta cada noche sin comer en el mundo. Y de hecho se acuesta sin saber si sí va a comer al día siguiente o no. Hablamos de los más de 700 millones de personas más pobres del mundo que viven con menos de $1,90 al día. En este rango está establecido la línea de pobreza. Señor Lario, muchas de estas personas de las que estamos hablando, las más pobres del mundo, son agricultores que dependen de pequeños terrenos de tierra para obtener alimentos e ingresos. ¿Qué tanto las crisis recientes, no solamente del clima, sino también del COVID-19, la guerra en Ucrania, han afectado la seguridad alimentaria en la región y cómo se llega a comparar con el resto del mundo? Nuestro enfoque es efectivamente centrarnos en los pequeños agricultores, en las zonas rurales, que es donde se concentra el 80% de la pobreza, y las cifras no son buenas, hay que reconocerlo. Desde el 2019, 122 millones más de personas padecen hambre en el mundo, después de varias décadas de una tendencia a la baja, lo cual claramente no son buenas noticias. En el caso de Latinoamérica, especialmente, vemos que es la región con los alimentos saludables más caros del mundo, más que en otros casos, y esto afecta especialmente a poblaciones vulnerables, pequeños agricultores, mujeres rurales, poblaciones indígenas, y estamos hablando de una región que representa el 45% del comercio mundial de productos alimentarios. Esta desigualdad es algo que es difícil de comprender en un mundo en el cual tenemos acceso a estos alimentos. Latinoamérica, las cifras han continuado empeorando, para decirlo claramente. En el caso de la pobreza, de un 28 a un 32% en los últimos años. En el caso de la inseguridad alimentaria, de un 31 a un 37%. Así que la tendencia no es positiva y tenemos que actuar ahora. Y esta tendencia, señor Lario, ha empeorado después de la pandemia, también de la guerra en Ucrania. ¿Cuándo se ve que pueda llegar otra vez Latinoamérica a encaminarse hacia el mejoramiento de estas cifras que nos están mostrando? En la actualidad vemos a muchos gobiernos empezando a tomar medidas, empezando a pensar cómo de verdad sus programas pueden cambiar la vida de estas poblaciones, porque muchas veces pensamos en las grandes agroindustrias, pero es importante también las personas que trabajan en el campo, que necesitan llevar vidas dignas, tener salarios dignos, que la agricultura sea un negocio, que no sea un negocio de subsistencia, y vemos que los gobiernos empiezan a pensar sobre ello. Lo que ahora tenemos que ver es cuáles son las inversiones de protección social, pero también de convertir la agricultura en un negocio del cual se pueda vivir de manera decente. Claro, y en América Latina lo que vemos también es que los agricultores, como usted le decía, en menor escala son los que se ven más afectados. ¿Cómo hacemos para que las personas de a pie, el ciudadano de a pie, que no es agricultor, comprenda la afectación que hay en su bolsillo cuando pasan este tipo de situaciones? Una de las cosas positivas y negativas, diría yo, de la actual crisis alimentaria es que cuando los países desarrollados, cuando vemos muchas veces en nuestros supermercados que los precios se han disparado de los alimentos, nos empezamos a preguntar quién produce los alimentos, cómo los producen, de dónde vienen, y estas son preguntas que ocurren cada crisis, cada 10 años, desgraciadamente solemos tener una crisis alimentaria. Es muy importante como consumidores que seamos conscientes del origen de lo que están recibiendo ciertas personas en estas cadenas de valor,
y en el caso de los pequeños agricultores muchas veces hablamos de 6 céntimos sobre cada euro, cada dólar, lo cual es muy bajo. Y tenemos que tener en cuenta también las consecuencias a veces en disparidad de género, las consecuencias sobre el clima, los costes también muchas veces sobre la salud y los sistemas de salud. Y esto cada vez hay más conciencia. Ahora tenemos que tomar las políticas alimentarias y de producción de alimentos adecuadas. Usted ha participado en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York y allí se ha planteado un cambio en la infraestructura o en la arquitectura financiera mundial. ¿Qué es lo que se propone específicamente? Pues hay bastantes medidas y venimos hablando desde bastantes meses de un nuevo pacto financiero global, de reformar las instituciones financieras, sobre todo las multilaterales, para que se enfoquen en resolver los grandes bienes públicos y especialmente el clima, y también que tengan voz y representación los países en desarrollo proporcionales. En este caso, en muchos casos, hablamos de un sistema que ha sido el mismo durante los últimos 70, 80 años. Y tenemos que ver también cómo esto afecta a buena parte de los gobiernos del sur y cómo podemos ayudarles en la transición energética, especialmente, reduciendo el riesgo de ciertas inversiones, ayudando con ciertos incentivos de subsidio y, como decía al principio, cómo todo esto de verdad impacta especialmente a las poblaciones más vulnerables, a las situaciones que están en pobreza, a los países que de verdad no tienen los recursos, porque esos son los que más lo necesitan. Sabemos que el dinero existe, las instituciones existen, las soluciones las conocemos. Ahora tenemos que de verdad todos alinearnos para erradicar el hambre y para conseguir que buena parte de estas poblaciones en vulnerabilidad sean ayudadas por las instituciones y por los gobiernos. Señor Álvaro Lario, presidente del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola de la ONU, muchas gracias por estar acá en France 24. Muchas gracias, un placer. A ustedes también les agradecemos por su sintonía. Quédense con nosotros aquí en France 24. También puede consultar este y otros programas en france24.com.